Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:12 de la mañana, de esta mañana de agosto. Vamos a entrevistar ahora a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Con él queremos hablar acerca de diversos temas que sabemos que son de su interés, como el endeudamiento, los préstamos, el tema del efecto de la pandemia en la desigualdad, la reforma fiscal y un montón de preguntas que seguro son relevantes para entender mejor la economía nacional. Muchas gracias, señor Seara Hatton, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a comenzar entonces por el endeudamiento. El Partido de la Liberación Dominicana ha dicho varias veces, a través de diferentes voceros, sobre todo en el Congreso, que el gobierno actual lleva un ritmo de endeudamiento mucho más veloz que el de ellos durante 16 años, durante 20 años, 16 de ellos consecutivos. Tú has dado unos datos ahí acerca de ese tema. En realidad, ustedes van más rápido que los otros. Y aparte de eso, y en relación con el mismo tema del endeudamiento, ¿cuál es el tipo de préstamos que está prefiriendo el actual gobierno? Bueno, yo creo que hay que entender qué es lo que ha hecho, a ver, qué es lo que la gente dice. La gente asume, o se ha dicho públicamente, que van al Congreso y sacan un registro. Ahora, cuando tú sumas ese registro, tú estás sumando flujos, pero tú estás pagando deuda también. Es decir, si yo debo hoy 100 pesos y se vencen en 25 pesos y el año que viene cojo 50 pesos adicionales para pagar los 25 y la deuda aumenta solamente en 25 pesos adicionales. O sea, la deuda que originalmente tenía en 100 se movió a 125. ¿Me entienden? O sea, yo tenía 100 de deuda, cojo otros 50 adicionales el año siguiente, pero se vencieron 25 y por lo tanto entonces no es la deuda, no es 150, es 125. Entonces cuando tú vas al Congreso y sumas lo que se ha tomado prestado, ¿no? Los acuerdos que hay, no quiere decir que esa es la deuda, el saldo de la deuda, porque se ha venido pagando deuda, ¿no? El otro tema es... ¿Cuánto ha pagado el actual gobierno? Bueno, el monto total ahora mismo, yo no tengo exactamente, yo tengo el saldo, no tengo la separación de la cifra porque esto lo hice fue el viernes, o sea, ya después de estaba todo cerrado y ha generado una gran difusión ese Twitter. Y lo que digo es sencillamente que entre septiembre y junio se ha generado una deuda de 7.000 millones de pesos, 7.600 millones de pesos. Eso es lo que se está diciendo. Y están diciendo que es el doble de eso. Que es el doble de eso, por no hacer el ejercicio, no coger el saldo, sino coger los flujos. Es decir, es como si tú depositaras en tu cuenta dinero y tú simplemente no tomaras en cuenta lo que sacas de ese dinero para pagar otras cosas. O sea, tu ingreso o tu saldo no es el monto de tus depósitos, sino es el monto de tus depósitos menos lo que sacas. ¿Estamos claros? Entonces, lo que se ha hecho fue coger la suma total de depósitos y decir, ese es el monto. No, porque hay que tomar en cuenta lo que se saca. Y lo que se saca te permite a ti establecer que entre septiembre y junio son 7.600 millones de pesos, 7.800, algo así. Ustedes recibieron la deuda en unos, creo que 55.000 millones, ¿verdad? ¿Cuánto debe el país ahora? Ahora mismo debe 59 mil millones de pesos. Entonces, de dólares. Entonces, sí, a dólares. junio 21, que es la última fecha publicada. Entonces, y recibimos y en septiembre había 51.000 y ahora hay 59.000 millones. Ok, es decir, 7.000 y pico de millones de dólares. Exactamente. Ha crecido la deuda. ¿Cómo se justifica ese endeudamiento? Bueno, sencillamente tú tienes
cómo se pagaron las vacunas, cómo se han pagado todos los gastos que se han tenido que hacer de la pandemia. ¿Cuánto se ha gastado en pandemia? Casi 200 mil millones de pesos. En lo que va del año pasado y casi 200 mil millones de pesos. De hecho, el gobierno de Luis Abinader ha gastado mucho más en pandemia que lo que gastó el gobierno anterior. Entonces, mucho de ese dinero se está utilizando en inversiones, en resolver el problema de salud pública. O sea, nadie tenía previsto, en el mundo entero, nadie tenía previsto esta situación, ¿no? Y esto no es una situación particular de la República Dominicana. El déficit fiscal, miren, el déficit fiscal en el año 2020, el 95% de los países del mundo tenían déficit fiscal. Y el 68% tenía un déficit superior al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y el nuestro? El nuestro fue 7.9. Casi 8. Casi 8. Pero eso fue generalizado. Estados Unidos tuvo un déficit de 15% del PIB. Alemania tuvo igual un déficit del 6 o 7%. O sea, eso se registró en el mundo entero. Cuando estamos hablando que el 95% de los países del mundo tuvieron un déficit en el año 2020 y en el año 2021 es la misma cantidad de países, y lo único que se estima que va a ocurrir es que va a bajar ligeramente el promedio del déficit. Óyeme, esto es un fenómeno universal, esto no es un problema de la República Dominicana. ¿Y cuál era la opción? Si no se tomaba la deuda, ¿cuál era la opción? Que la gente se enfermara, que se paralizara el país. Tú tienes que mantener la demanda agregada en la economía. Eso es algo muy básico, elemental de economía 01. Ministro, ¿en qué se diferencian los argumentos que se presentan hoy para el proceso de endeudamiento a los argumentos que se presentaban en el gobierno pasado para justificar el endeudamiento? La pandemia, es que los parámetros universales, los parámetros internacionales cambiaron. Previo a la pandemia, la mayor cantidad de países que registraba déficit llegaba a un 20% y no llegaba al 2 o al 3% del PIB del déficit. Con la pandemia, repito, es el 95% de los países. Es decir, es una cantidad, el mundo cambió sencillamente. Vamos a brindarle, exactamente. Al mismo tiempo le vamos a decir. Sí, vamos a brindarle el cafecito del día, ministro. Gracias. Mire, usted mencionaba el tema fiscal en el transcurso de su respuesta anterior. Y la verdad es que cuando uno entiende que la pandemia ha implicado un endeudamiento por parte del Estado, no puede evitar preguntarse si ese endeudamiento sería, así sea, un poquito menor de haberse hecho responsable las ARS, por ejemplo, de una parte del costo que está asumiendo el Estado, por ejemplo, con el tema de las pruebas y demás. Y cuando uno piensa en eso, piensa qué tanta capacidad tiene el Estado de hacerle frente al sector empresarial a pesar de los intereses económicos. Entonces, sobre eso, la reforma fiscal, realmente, en cómo se está articulando en el Estado, no sé si Planificación y Desarrollo tendrá alguna respuesta sobre eso, será para imponer impuestos a los que más pueden. Bueno, el presidente lo dijo ya claramente, o sea, ¿qué tipo de reforma fiscal va a impulsar? Una reforma fiscal que sea progresiva, que afecte más a lo que más tiene, ¿no? Indudablemente la República Dominicana tiene una situación muy especial, o sea, somos el país que tiene en América Latina el más bajo presión fiscal, o sea, presión impositiva. Aquí se cobra alrededor del 13-14% del Producto Interno Bruto son impuestos. Ahora, como hemos dicho muchas veces, la reforma fiscal es integral y tiene que ver con gasto y tiene que ver con ingresos. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad del gasto.
hay estimaciones que rondan entre 70 y 80 mil millones de pesos el volumen de gasto que ha sido redireccionado para enfrentar la situación que estamos viviendo ahora y que no hay retorno, en el sentido de que ya esa calidad de gasto, por ejemplo, vicecónsules, esa cantidad exorbitante de vicecónsules, ya eso no existe. Subdirectores, eso no ¿Cuántos existe. hay en Nueva York ahora? No sé la cifra actualmente, estaba alrededor de 5 o 6 personas. 5 o 6, Sí. porque eran 47 que había. Sí, se bajó, no recuerdo exactamente la cifra porque lo vi hace algún tiempo. Esa presión del presidente, que de la reforma fiscal la van a pagar los que más tienen, fue una respuesta a una pregunta que yo le formulé en la entrevista con los medios del Grupo Corripio. Pero quizá porque no quedaba mucho tiempo, pero como que hace falta una explicación. Cuando él dice que le van a pagar los que más tienen, ustedes ya tienen diseñada una reforma fiscal y en ese caso, porque si él dice que lo van a pagar los que más tienen, porque hay que suponer que ustedes tienen una reforma diseñada. En ese caso, va a seguir la tendencia de que 2/3 partes de los ingresos son por impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los pobres, o va a cambiar la estructura al patrimonio, a las ganancias. ¿Por qué camino viene eso? La tendencia debe ser y va a ser a moverse hacia impuestos que afectan fundamentalmente la riqueza y el patrimonio. La riqueza Como y el lo que patrimonio. mencioné, ¿Sí? al patrimonio y a las ganancias. Sí. Esa es la tendencia. Claro, Y no- tú y no, no tú van no a- puedes modificar la estructura de un día para otro, pero tienes que empezar tomando medidas en donde se aumenten las tasas para esos sectores. Y no van a tocar el consumo. Bueno, probablemente se va a generar, el presidente lo ha dicho varias veces, ha comentado que la posibilidad de que se extienda el ITEVIS, pero se baje la tasa. Es decir, que se incluyan más Más bienes y productos en el servicios. ITEVIS. Sí, De alimentos, primera necesidad. de alimentos. Pero Entonces, se va a bajar la tasa y se va a ver de qué manera el aumento sea lo mínimo. Porque el problema es el siguiente, mira, cuando tú dejas excluido una serie de productos, por ahí se puede ir cualquier cosa. Entonces es preferible subirle un poco, pero garantizar de que todos los bienes paguen. Y bueno, así tú puedes tener más eficiencia en la captación de impuestos. Ministro, ¿se tomaría en cuenta, por ejemplo, la canasta básica? Porque Si yo se creo toma en cuenta la canasta básica. que en ese resta y suma, algo, digo, no soy economista, pero intuyo, pensando en la gente, que si se baja la tasa y se aumenta la base, digamos, lo que podría pasar es que eso resulte en un aumento del costo de la canasta básica y la gente ya de por sí no puede pagarla porque el salario mínimo es 1/3 del costo de la canasta básica, o de lo contrario, que en ese rejuego permanezca igual o incluso se reduzca. ¿En qué sentido se abordaría el tema de la canasta básica con esos cambios a los impuestos de consumo? Se protege. Se protege. Se protege con relación a los otros cambios. Yo creo que hay que esperar me imagino que el presidente tomará ya su decisión digamos en poco tiempo y ya va a anunciarla. No me toca a mí anunciarla. ya. Los efectos de la pandemia en la desigualdad, en la pobreza. Aumentó, sobre todo ha aumentado en este primer... ahora aumentó como de 21 a 24% la tasa de pobreza. ¿Cómo es? 21%, o sea, la tasa de pobreza aumentó durante el año pasado, aumentó unos 2 puntos y aumentó ahora unos 3 puntos. Es decir, 5 en total. Bueno, considerando la situación prepandemia y pospandemia, sí. Ya. Y se está atacando ese problema. Vamos a ver, en los gobiernos a partir del 2000,
primero el del PRD y luego todos los del PLD, hubo una marcada preferencia de esos gobiernos por endeudarse, no con organismos multilaterales, que son préstamos a más largo plazo y a menos intereses, a menores tasas de interés, pero que para beneficio del país y perjuicio para los políticos corruptos, esos préstamos con organismos multilaterales tienen un ingrediente de supervisión de lo que se hace con los recursos. Así es, se le está dando preferencia a los organismos multilaterales. Ahora mismo. Ahora mismo. La mayoría de los préstamos son por esa vía. Con organismos multilaterales. ¿Y venta de bonos? Bueno, la idea que se tiene es que no haya necesidad. Hay claramente una política de endeudamiento fijada. Endeudamiento es básicamente moneda nacional y segundo, que sea, y si es extranjero, que sea con organismos multilaterales. Y entonces los préstamos tipo banca comercial. No, eso, bueno, si hay alguna necesidad urgente, ¿no? Pero eso no está dentro de la línea de política. La política es muy clara. La política es organismos multilaterales y en pesos. Yeah. Cuando se pueda en pesos y si es en dólares, con organismos multilaterales. La recuperación de la economía. ¿Qué los planes de economía, planificación y desarrollo, en qué descansa? Tenemos el turismo es la principal fuente de entrada de divisas y la segunda fuente son las remesas, que han aumentado mucho este año. Me imagino que contra todos los pronósticos, ¿no? Mira, se está reactivando el turismo, hay casi ya 500,000 de personas, ya llegaba creo que el mes de ahora recientemente, ha ido recuperando poco a poco, está aumentando la construcción activamente, está aumentando las exportaciones, ya Zona Franca recuperó y mejoró las cifras pre-crisis, pre-COVID, ¿no? El tema de la agricultura, como decía anteriormente, se ha mantenido muy activa, en fin, o sea, casi gran parte de las exportaciones en general se han mantenido. Actualmente, al mes de junio, el crecimiento era del 13%. La expectativa es que, por varios modelos que se han corrido, es que el crecimiento mínimo del año va a estar en 7, 7,5 y el máximo estaría en 11. Es decir, tendríamos un crecimiento del orden del 8 o 9%. Depende, si eres pesimista, podría ser de 7 y pico. Si eres muy optimista, 11%. Pero probablemente estaría en un número entre 7 y 11. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tiene algo que anunciar específicamente? No, se está trabajando activamente para recuperar la economía. Yo creo que este es el gran desafío. Esta es una crisis mundial. El año pasado la economía cayó en 5.4%. La economía mundial, el mundo entero cayó. Eso no había ocurrido en 100 años. Entonces, de eso estamos saliendo ahora y estamos saliendo con éxito. El país se ha vacunado, el sector económico se está reactivando y estamos haciendo esfuerzos para que el crecimiento le llegue a la gente. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, Carolina. Sí, vamos a, digamos que una especie de ligera pausa con unas menciones que queremos presentarles y luego retornamos para conversar con Junior, que se encuentra en el centro Montalvo, en el centro de acopio, como les mencionábamos, y posteriormente entonces a nuestra segunda y última entrevista con Sigmund Freud, director ejecutivo de alianzas público-privadas, para tratar todos los temas de interés que ahora se desarrollan desde ese tipo de plataformas.